Hoy no vamos a tener estudio, lo vamos a dejar para más adelante, el estudio, comenzando el año, el Señor traía a mi corazón. Qué importante tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y he titulado la palabra de hoy, a ver si aparece allí, ya Brian quedó solo por él, el Ruaj que da vida. El Ruaj que da vida. Ahora usted está pensando allí en su lugar, ¿qué es el Ruaj? ¿O quién es el Ruaj? ¿O de qué se trata el Ruaj? Es en el hebreo la palabra que se le da al Espíritu. Así que es el Espíritu que da vida. El Ruaj de Dios que da vida a nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios da vida a nuestras vidas. Y eso es el que tenemos que anhelar. El Ruaj de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y que en este 2026 todos estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Que en este 2026 sigamos conociendo el poder del Espíritu Santo. Que en este 2026 tengamos más intimidad con el Espíritu Santo. Queremos ver señales, queremos ver prodigios, queremos ver maravillas. Busquemos la presencia del Ruaj de Dios en nosotros y allí se va a manifestar ese poder, va a salir de nuestra vida, va a salir de la iglesia, va a alcanzar las almas, va a sanar a los enfermos, va a dar libertad a los cautivos. Vamos a buscar en este 2026 un poco más de la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Todos los días de nuestra vida y cada año tendríamos que comenzar de esta manera, buscando más del Espíritu Santo, anhelando más del Espíritu Santo. Y aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 37, vemos este pasaje tan conocido, el Valle de los Huesos Secos, donde Dios lo lleva al profeta Ezequiel, lo traslada a una visión y le muestra este Valle de Huesos Secos que representaba a la nación de Israel, que representaba el pueblo de Dios, la condición que se encontraba el pueblo de Dios en aquel tiempo. De eso se trata el capítulo 37, parte del capítulo 37. Después de habla un poco de la restauración, de lo que va a hacer Dios allí con el pueblo de Israel. Pero esta palabra nos da una enseñanza hoy en día a nosotros también, en la condición que muchas veces nos encontramos, que vivimos y que padecemos y que necesitamos del Espíritu de Dios para que tengamos esa inyección de Espíritu en nosotros, para que nos levante de la muerte, de la condición espiritual y que nos llene de la vida y de su poder en cada uno. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el versículo 5, por favor. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, ¿qué dice? Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos de vuelta. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Padre celestial y amado Dios, queremos que ese Espíritu Santo, Señor, avive ese fuego que está apagado en nosotros. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo habite, more en nosotros para que podamos ser esos instrumentos, esas vasijas, y para que podamos estar llenos y plenos de tu presencia y que podamos ser, Señor, de bendición a los demás, que podamos ser instrumentos de honra, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Queremos llenarnos de tu presencia en este 2026. Queremos llenarnos de tu presencia en este 2026. Aquellos que están llenos de la presencia, aquellos que han sido bautizados en el poder del Espíritu Santo, Señor, yo te ruego que tú renueves ese Espíritu, que renueves el Espíritu Santo. Aquellos que el don del Espíritu Santo se ha apagado, yo te ruego que se enciendan este año, que se enciendan esta mañana, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, que anhelemos por sobre todas las cosas ser llenos de tu presencia, ser llenos de la presencia del Espíritu Santo.
Santo de Dios, toma el control de esta palabra, Dios mío, que se haga tu voluntad, que se predique lo que tú quieras, que se predique, Señor. Estoy para servirte, Padre Santo, heme aquí, que se cumpla cada palabra que tú tienes preparada para esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tenemos que despertarnos, hoy estamos un poquito apagaditos, me parece. Estamos un poquito con... Las fiestas pegan. Yo sé que las fiestas pegan. Si pegarán, que el otro día me empecé. Tenemos que volver a activar, hermanos. Volver a activar el Espíritu Santo. Volver a activar la presencia. No podemos quedarnos. Tuvimos la fiesta, celebración de Navidad, precioso, celebración de Año Nuevo, pero no podemos quedarnos. Tenemos que seguir avanzando. 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 Y les voy a dar una noticia a algunos que no saben. El lema para la convención del 2026, la próxima convención, está allí en Filipenses 13. Y dice, a ver los que saben, extendiéndome a lo que está delante. Ese va a ser el lema de la convención en marzo. 27, 28 y 29 de marzo. Recuerden esa fecha. Vayamos ya acomodando nuestros tiempos, ordenando todo para poder estar en la convención. 27, 28 y 29 de marzo, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. La iglesia tiene que extenderse día a día a lo que está delante. No podemos vivir del pasado, tenemos que ir hacia el futuro, caminar en el futuro y en el propósito que Dios tiene. Y la palabra de Dios, allí en el versículo 1 del capítulo 37, dice que la mano de Jehová fue sobre el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí. Esto es un relato del profeta, está en primera persona. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y es interesante conocer allí la palabra de Dios que indica allí en hebreo la palabra mano significa mano abierta y mano extendida. Hay otro término que se utiliza para la mano cerrada. Por eso es interesante que nosotros podamos estudiar y entender de la palabra que aquí dice la mano de Jehová vino sobre mí. Una mano extendida que significa apoyo, significa ayuda, significa bendición, significa dirección. Ven que yo te voy a llevar, ven que yo te voy a trasladar. Significa orden. Ya una mano cerrada ya significa más autoridad, juicio, ¿verdad? Cuando el Señor quiere disciplinarnos y ordenarnos. Y es interesante que en este pasaje de la palabra el profeta utilizó este término, que la mano del Señor estaba extendida sobre el profeta. Y qué bueno, iglesia, cuando la mano de Dios está extendida sobre nosotros. La mano de Dios está abierta sobre nosotros. Significa que Dios está presto, preparado, atento a nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para darnos dirección, para mostrarnos el camino. La mano de Dios, hermanos, está abierta para la iglesia porque somos un pueblo. El pueblo de Dios es la iglesia de este tiempo. El pueblo de Dios tiene la mano del Dios Todopoderoso extendida sobre nosotros para darnos esa dirección. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no vamos hacia la mano extendida. No recurrimos hacia la mano extendida. Nos olvidamos de que Dios siempre tiene la mano extendida. Nos olvidamos de que Dios siempre está atento y expectante de nosotros, de ver lo que hacemos, cómo nos manejamos, cómo nos movemos. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que Dios no duerme, que Dios no tiene tiempo, que Dios no tiene reloj, que para Él es ayer, hoy, mañana, todo lo mismo, que Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Él está en todo tiempo, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Nos olvidamos que la mano del Dios Todopoderoso está extendida sobre la iglesia y diciendo: aquí estoy para ayudarte, iglesia.
Aquí estoy para levantarte, iglesia. Aquí estoy para darte dirección, iglesia. Y la mano extendida estaba sobre el profeta Ezequiel, el cual dice que lo llevó en el espíritu de Jehová. Y vamos a ver en este pasaje que varias veces se repite el ruaj, la palabra espíritu, porque es sumamente importante para nosotros, hermanos. Es sumamente importante para nosotros que entendamos que sin el Espíritu de Dios no somos nada. Aleluya. Que sin el Espíritu de Dios no tenemos vida. Sí, Señor. Que sin el Espíritu de Dios estamos perdidos. Que sin el Espíritu de Dios nuestra mente anda por cualquier lado. Que sin el Espíritu de Dios estamos perdidos en la adicción, en el alcoholismo. Sin el Espíritu de Dios estamos muertos espiritualmente, iglesia. Por eso hoy el Señor quiere traer esta palabra, creo yo, para que comencemos a despertar, iglesia. Para que recurramos a la presencia del Dios vivo y todopoderoso y que ese poder del Espíritu Santo nos inyecte, se penetre en nuestra vida, en nuestros huesos, en nuestra alma, por completo, hermanos, por completo. Y el Espíritu lo lleva y lo pone en medio de ese valle, ese campo de huesos, que estaba lleno de huesos. Y dice la palabra, y me hizo pasar cerca de ellos, por alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto estaban secos, dice el profeta en gran manera. Aleluya. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, que estaba conectado al Espíritu Santo, le responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Y qué bueno que nosotros podamos entender como el profeta Ezequiel, que Dios es el que sabe todas las cosas. Y que cuando Dios nos pregunte algo, nosotros no respondamos a lo loco, sino, no sé, Señor, tú lo sabes. No sé qué va a pasar con mi vida, Señor, tú lo sabes. ¿Qué quieres hacer de tu vida? Yo quiero hacer esto y esto. No, Señor, tú lo sabes. No tenemos la respuesta nosotros a todas las cosas. A casi nada tenemos la respuesta. Pero Dios tiene la respuesta para todo. Y el profeta le dice, tú sabes, Señor, lo que va a pasar. Tú sabes, Señor, lo que va a pasar en mi futuro. El Señor sabe lo que va a pasar en el futuro de cada uno de ustedes. En este 2026 nosotros anhelamos, deseamos cosas. Y a mí me encantó el otro día en Acción de Gracias que hubo varios hermanos que dijeron que sea el propósito de Dios para mí. Que se cumpla el propósito de Dios para mi vida. Que no sea lo que yo quiero, Señor, sino que sea lo que tú quieres. Y me gozo y me alegro por eso. Porque si nosotros entendemos que tenemos que caminar buscando la voluntad de Dios, buscando el propósito de Dios, todo va a ser diferente. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Yo quiero hacer esto, Señor, pero no sé si es tu voluntad. Muéstrame si es tu voluntad. Está bien querer, sí, está bien querer, pero pregúntale al Señor si es la voluntad de Él hacer eso. Pregúntale al Señor si puedes ir, si te tiene que quedar, si tiene que caminar, si tiene que quedarte en tu casa, si tiene que predicar. Pregúntale al Señor. Él tiene un propósito para ti, para cada uno. Acerquémonos a la presencia del Espíritu Santo para entender ese propósito y digamos al Señor, tú sabes, Señor, lo que depara para mi futuro. Tú sabes, Señor, lo que depara para este 2026. Nosotros queremos seguir conquistando, queremos seguir avanzando, queremos ganar alma. Eso es parte del propósito de Dios, porque está en su palabra. Que la iglesia salga, evangelice, gane alma, eso está perfecto. Pero si no está alineado a la palabra, tenemos que volver a estar alineados a la palabra. No hay profecía más grande que esta, hermanos. No hay profecía más grande que esta. La profecía más grande que existe es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú sabes, Señor, lo que va a pasar. Tú sabes, Señor, lo que va a venir mañana. Tú sabes, Señor, lo que va a pasar en Venezuela. Tú sabes, Señor, lo que va a pasar aquí en Uruguay. Tú sabes, Señor, lo que va a pasar en América Latina. Tú sabes, Señor, lo que va a pasar en el mundo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Entender la voluntad de Dios.
y someternos, guste o no nos guste. Lo entendamos o no lo entendamos, porque muchas veces no lo vamos a entender. Pasó en la iglesia del hermano del pastor Daniel, Gustavo Couto, el pastor Gustavo, una pérdida de un joven de 20 años. 20 años en un accidente. Devastada la iglesia, devastada la familia, los jóvenes, los pastores, todos los hermanos de la congregación devastada por la muerte de un accidente de un joven de 20 años, que se congregaba desde los 10 años en la iglesia. No lo entendemos. No hay explicación humana para eso. Pero Dios sabe por qué. Es difícil, sí, es difícil. Pero Dios sabe por qué. ¿No lo vamos a entender? No lo vamos a entender. Hay cosas que no las vamos a entender. Pero lo bueno es seguir allí agarrado de la mano de Dios. Seguir tomado de la mano de Dios. Y veíamos una imagen que compartió allí, a los 2 o 3 días que había pasado eso, la madre del joven con los brazos levantados en la iglesia orando y clamando. Tremendo, hermanos. No entendemos, pero sabemos que Dios es soberano y que Dios es justo y es perfecto y que lo vamos a entender cuando estemos con Él. Así que lo que estés viviendo y no lo entiendas, déjalo en la mano de Dios. Déjalo. No te angusties en demasía, llora, sí, clama, pero que eso no agobie tu vida y te haga perderte de la presencia de Dios. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes lo que va a pasar. Entonces le dijo el Señor: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. El Señor está alentando al profeta que profetice. Profetizar simplemente significa hablar siendo inspirado, ¿no? Por Dios. Eso profetizar. Muchas veces nos gusta profetizar y lanzar cosas que no tienen sentido, que no vienen de parte de Dios, o escuchamos por ahí profecías que nunca se cumplen. Hace unos días atrás, por allá por Nigeria, no sé por dónde era, por África, uno dijo que se terminaba el mundo, se mandó a construir el arca como Noé, ni 2 gotas cayeron y lo terminaron rompiendo el arca. Pero eso pasa, eso sucedió, no me acuerdo qué país fue. Preparó un arca porque se venía el diluvio y se venía el fin del mundo. ¿Dónde dice la palabra que va a pasar eso? ¿Dónde? Ningún sustento bíblico tiene eso. Nosotros tenemos que profetizar siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el profeta Ezequiel va a profetizar inspirado por el Espíritu Santo. Él no va a profetizar lo que él quiere, sino que va a profetizar lo que el Espíritu Santo le está diciendo, lo que Dios le está diciendo. Y dice: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y eso para nosotros hoy. Vieron que les decía que esta palabra es para el pueblo de Israel, pero que nosotros la podemos tomar para este tiempo y usarla para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia, y capaz que alguno está un poquito seco, uno más, otro menos, pero lo bueno es que estemos atentos a oír la palabra de Dios y escuchemos lo que Dios quiere hablarnos. Dios nos está profetizando. Yo no profetizo, la palabra de Dios es la que profetiza. Oíd la palabra de Jehová. Oigan la palabra de Dios. Iglesia, tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que entender la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Le está diciendo a Ezequiel. ¿Qué le dijo? He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esos huesos que no tenían carne, solo huesos, esos cuerpos, perdón, que no tenían carne, eran solo huesos, no tenían piel, no tenían pelo, no tenían corazón, no tenían músculo,
no tenían ningún tipo de órganos, Dios le dice: voy a hacer entrar espíritu en vosotros para que vivan. Aleluya. Y Dios lo hizo eso con nosotros cuando estábamos perdidos. Amén. Sí, Señor. El Señor lo hizo eso en nosotros cuando estábamos muertos. Por lo menos yo estaba muerto espiritualmente, seco más que estos huesos. No había nada que me pudiera hacer revivir. Tenía hija, tenía esposa, tenía trabajo, pero estaba muerto. No tenía motivación en la vida. No le encontraba sentido a mi vida. Hasta que llegó la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo que todo lo cambia, que todo lo transforma, hermanos. Esa presencia que ya no eres el mismo, que eres otro. Esa presencia que te hace una nueva criatura. Esa presencia que te levanta y te restaura y dices: hoy estoy vivo, encontré el propósito para mi vida. Y el propósito para mi vida es Cristo. El propósito para mi vida es seguir a Cristo. El propósito para mi vida es vivir por Cristo y para Cristo. Sí, Señor, aleluya. Y Dios le dice: profetiza, porque voy a hacer entrar espíritu en esos huesos. Y van a comenzar a vivir. Aquellos que están perdidos, aquellos que están muertos, aquellos que están secos, aquellos que no tienen solución, aquellos que tú no sabes más qué hacer con ellos, sigue orando y clamando para que la profecía de Dios se cumpla y esos huesos comiencen a vivir nuevamente, hermanos. No dejemos de orar. Nuestros hermanos oraron por Venezuela, años y años. ¿Cuántos años, hermanos? Desde Chávez hasta ahora. 26 años sufriendo el castigo, la persecución, el hambre, escapando de ese lugar donde los condenaba. Pero Dios tenía un propósito para ellos. Dios tenía un propósito para la nación. Y ellos oraron durante 26 años y cuando todo estaba perdido, Dios extendió su mano poderosa, porque con Dios nada está perdido, porque Dios es el Dios de lo imposible, hermanos. Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Empezó a restaurar el cuerpo. Así como Dios restaura nuestro espíritu y nuestra alma, comenzó a restaurar el cuerpo. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros, otra vez lo dice, pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra, hermanos. No escuche la voz del enemigo, no escuche la voz del familiar, no escuche la voz del vecino, escucha la voz del Espíritu Santo, porque la voz del Espíritu Santo es la voz correcta. El enemigo va a traer voces que van a entrar por uno u otro lado de tu oído y va a poner voces en tu mente para que tú te debilites, para que tú te derrumbes, para que tú te comiences a secar como estos huesos. Pero ahí va a venir la voz del Espíritu Santo cuando tú le buscas y va a quitar las voces del enemigo y va a poner la voz del omnipotente, del todopoderoso en tu mente. Y va a comenzar a restaurar tu alma, tu ser, el dolor, la angustia, el pasado. Dios lo va a quitar, va a secar toda obra del diablo que estaba consumiéndote, va a destruir con su fuego consumidor las obras del maligno que te tenían preso. Hermano, confía en el Señor y Él hará. Confía en el Señor y Él lo hará. Pero tenemos que entender que el Espíritu de Dios tiene que ser nuestra guía. El Espíritu de Dios tiene que ser la luz. El Espíritu de Dios también está en la palabra. Y el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra profética más grande y más poderosa es esta, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos muestra el camino por el cual tenemos que conducirnos.
nos lleva por el camino que tenemos que andar, nos corrige, nos da allí un latigazo cuando estamos equivocados. Esa es la palabra más grande y más poderosa que tenemos. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Tú no tienes motivación, tú no le has encontrado sentido a tu vida. Busca la presencia de Dios que va a colocar espíritu en ti. Vas a vivir y vas a encontrar el propósito que tiene Dios para vos. Aquellos que estén escuchando luego la palabra, busca el Espíritu Santo de Dios que Él tiene preparado el propósito para tu vida. Muerto. En Génesis 2, capítulo 7, allí en el comienzo, estaba Adán prontito así como un muñequito que no podía moverse. Muerto. Había carne, había hueso, había ojo, había piel, había pierna, así como nosotros, completito el ser humano, pero le faltaba algo. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe que la palabra espíritu es viento? Se puede usar soplo y es espíritu, que se utiliza tanto en el hebreo como en el griego. En el griego es pneuma, la palabra, en el hebreo es ruach. Se puede usar como soplo, como viento y como espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es ese soplo de vida que hizo vivir a Adán. Y cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, es ese soplo de vida que nos hace vivir hoy en día también. Es ese soplo de vida que si no lo tenemos, estamos perdidos. Adán estaba allí, preparadito, formado por Dios, pero le faltaba el soplo de vida. Nosotros existimos, vivimos. Hoy estamos todos ya convertidos a Dios, gracias al Señor. Pero el mundo necesita que ese soplo de vida entre en ellos. Que el espíritu de vida entre en ellos. Y Job lo dice también en el capítulo 33, versículo 4. Dice allí la palabra del Señor en Job 33, 4. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job lo entendía. Job comprendía todo lo que había atravesado, pero sabía que el soplo de Dios era el que le daba la vida. El aliento de vida, ese ruaj, es el que nos da la vida, hermanos. No nos podemos conducir como queremos, sino que tenemos que conducirnos por el soplo del Espíritu Santo. Si tú dejas de respirar hoy, ¿qué pasa? Muere, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios, también estamos muertos. Si no entra soplo natural en nuestra vida y dejamos de respirar, si no entra oxígeno, morimos. Eso es físicamente. Y espiritualmente tenemos que oxigenarnos cada día con el Espíritu Santo. Nosotros respiramos continuamente, ¿no? Continuamente estamos respirando y llenándonos de oxígeno. Continuamente tenemos que estar también llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos del soplo del Espíritu Santo, llenándonos del soplo del Espíritu Santo para tener vida en nuestras vidas. Absorbamos el Espíritu Santo, hermanos. Agarrémonos del Espíritu Santo. Amemos a la persona del Espíritu Santo, esa persona que siente, que escucha, que habla. Que el mundo no entiende cómo es una persona, cómo es un Dios entre personas. No lo entienden, pero nosotros entendemos. Que el Espíritu Santo es una persona que está en nosotros y con nosotros. Para darnos fuerzas en esos momentos de debilidad.
para levantarnos cuando estamos deprimidos y angustiados. Allí está la persona del Espíritu Santo siempre para darnos aliento, hermanos. Profeticé, dice el versículo 7. Profeticé, dice Ezequiel, como me fue mandado. No profeticé lo que quise, no profeticé cualquier cosa. Profeticé como me fue mandado. Esa es la verdadera profecía. La profecía que sale del corazón de Dios. La profecía que es soplada por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera profecía. Y hubo, que dice, ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Hubo ruido y hubo temblor. ¿Qué les recuerda esto? Mientras el profeta Ezequiel profetizaba el aliento de vida y que el Espíritu iba a entrar en los huesos, comenzó a haber ruido y hubo temblor. Hechos 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué más dice? Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese soplo llegó allí al Pentecostés cuando estaban todos esperando unánime juntos. Sopló el Espíritu Santo, hubo un estruendo, comenzaron a hablar nuevas lenguas, se llenaron de la presencia de Dios y la vida de todos aquellos que se encontraban allí en el aposento alto fue cambiada y transformada inmediatamente, porque la presencia del Altísimo, del Soberano, del Rey de Reyes y Señor de Señores los tomó por completo y comenzaron a profetizar y hablar en lengua desconocida y fueron instrumentos en la obra de Dios para que la iglesia creciera, creciera y creciera. Y hoy nosotros somos esos instrumentos. Hoy tú eres y yo soy ese instrumento que Dios quiere usar para que la iglesia siga avanzando y siga creciendo. Pero tenemos que estar llenos, amar la presencia de Dios y buscar que el Espíritu Santo nos tome por completo, así como decía la palabra allí en Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo. Comenzó a sonar allí un estruendo en aquel lugar, en ese aposento. Así como Ezequiel profetizaba, hubo un estruendo también el día del Pentecostés. Y tenemos que anhelar ese día del Pentecostés hoy en día también. La otra vez escuchaba a un pastor muy conocido, bautista. Y yo me gozaba cuando lo escuchaba y dijo: nosotros hablábamos y criticamos muchas veces a los pentecostales, pero nosotros nos olvidamos que el Pentecostés es para toda la iglesia. Dijo. Y ellos viven cada día en ese Pentecostés. Y nosotros nos olvidamos de tomar ese Pentecostés. Porque vieron que la iglesia bautista es más tranquila, más serena. Hay algunas cosas que no creen y demás que no vamos a mostrar ahora. Pero el pastor decía: tenemos que buscar también ese Pentecostés hoy en día. No es para ellos solo, decía él. No es solo para los pentecostales, es para toda la iglesia. Y nosotros como iglesia bautista también tenemos que buscar ese Pentecostés. También tenemos que anhelar ese Pentecostés. Y hoy nosotros somos pentecostales, nos gusta alabar y glorificar a Dios y exaltar a Dios, pero muchas veces nos olvidamos también de este Pentecostés. Y tenemos que anhelar en este 2026 ese Pentecostés. ¿Y por qué no hoy anhelar ese Pentecostés hoy aquí en la iglesia? En este comienzo de año, en esta primera reunión. Pedirle a Dios: quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8.
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, hermanos. Esa dinamita, tenemos que buscar esa dinamita. Recuerden que la palabra poder es dunamis, dinamita. Y esa explosión dentro de nosotros que nos hace salir adelante, pelear la buena batalla, confiando de que está dentro de nosotros es el más grande y más poderoso. Den un aplauso al Señor. Y los huesos se juntaron, dice el versículo 7. Cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Todos completos, pero ¿qué dice? Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, dice Ezequiel, Dios me dijo, profetiza el espíritu. Profetiza. Dios lo podía haber hecho sin que Ezequiel profetizara. ¿Verdad que sí, no? Dios lo podía haber hecho sin que Ezequiel profetizara. Esto es una visión que estaba demostrando a Ezequiel lo que iba a pasar. Todos entendemos eso. Dios le podía haber mostrado a Ezequiel la visión sin que él hiciera nada. Pero Dios quiere de sus hijos y de sus siervos que estén activos, que le crean a Dios y que le crean a su palabra, y que tomemos la palabra de Dios y profeticemos en base a la palabra de Dios. La palabra dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Muchas veces estamos profetizando sin nosotros darnos cuenta que estamos profetizando. Y eso no significa que seamos profetas, no seamos profetas, dejemos a los profetas de un lado. Yo creo en el don de la profecía. El don de la profecía está en la palabra, yo creo en el don de la profecía. ¿Usted cree en el don de la profecía? ¿Cree en el don de ciencia? ¿Cree en el don de sabiduría? ¿Cree en el don de fe? ¿Cree en el don de lengua? ¿En el don de interpretación de lengua? ¿En el don de hacer milagros? ¿En el don de conocimiento? ¿Creen? Vamos a buscar esos dones entonces. Si creemos en los dones del Espíritu Santo que están en la palabra de Dios y que solo para hoy, para nosotros, busquemos esos dones, hermanos. Busquemos ese poder del Espíritu Santo. Porque los dones no han cesado. Los dones siguen hoy en día. Digan lo que digan, escuchen lo que escuchen. Algunos dicen que ya se terminó eso no se terminó. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que dejó ahí es hasta que la iglesia se vaya. Lo que dejó la palabra es hasta que la iglesia se vaya. ¿Cuándo van a terminar los dones y la profecía? Cuando lleguemos al cielo. Ahí se van a terminar los dones. Ahí se van a terminar la profecía. ¿Estamos en el cielo hoy? ¿Estamos en el cielo hoy? Busquemos los dones entonces. Busquemos los dones en este 2026. Y profeticemos en base a la palabra. Profeticemos el don de ciencia. Profeticemos el don de hacer milagros, el don de sanidad. Profeticemos. Señor, está en tu palabra. Yo no quiero inventar cosas raras, pero yo quiero hoy profetizar en base a tu palabra que yo voy a comenzar a recibir esos dones. Y voy a hacer el esfuerzo para buscar esos dones. Y voy a buscar tu presencia para que tú me llenes con esos dones. Anhelemos los dones, los mejores dones, dice Pablo. Pero que no nos falte amor. Sin amor nada somos. Recordemos que sin amor nada somos. Profetiza el Espíritu, Ezequiel. Profetiza el Espíritu, Viviana. Profetiza el Espíritu, Dayana. Pongan su nombre allí. Busquen el Espíritu Santo y hagan lo que el Espíritu Santo quiere que hagan. Profetiza. Hijo de hombre, y di al Espíritu. Di al Espíritu. ¿Ustedes se dan cuenta que Dios nos dio autoridad para eso? Sí, Señor. Si Él manda, está garantizado. Y nos da autoridad para hacerlo en base a su palabra. Sí, Señor. Profetiza al Espíritu. Hijo de hombre, di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, dice Ezequiel. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron.
profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, hermanos. Vivieron. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, Él es grande y poderoso. Que lo escuche el diablo, que lo escuche el vecino, no me importa, no me importa nada, pero alabemos y glorifiquemos a Dios con la palabra profética más grande que tenemos. El Espíritu entró en ellos y vivieron. El Espíritu está en ti, vive en ti, mora en ti, tú vives gracias al Espíritu. Aquellos que están muertos, el Espíritu va a entrar en ellos. Vamos a profetizar que el Espíritu va a entrar en ellos, que el poder de Dios va a entrar en ellos y que van a comenzar a vivir, alabado sea el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre, Padre. Profetiza, profetiza. Dios quiere hombres y mujeres activos. Dios quiere hombres y mujeres que escuchen y activen, que escuchen y hagan, que escuchen y marchen, que escuchen y prediquen, que escuchen y le crean y trabajen y se muevan y profeticen la palabra de Dios. Eso quiere Dios de sus hijos. Eso demanda Dios de la iglesia, hermanos. Activos para que la obra del Señor crezca, para que el nombre de Él sea glorificado, para que Jesucristo sea marcando cada una de las personas que escuchen la palabra. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Como les decíamos, vamos al 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a Dios de que Dios va a comenzar a levantar y sacar de esa muerte espiritual en este 2026 a muchos que están atravesando esa situación. Yo creo que Dios va a hacer algo grande y poderoso y se van a comenzar a levantar a aquellos que estaban muertos. Aquellos que estaban secos va a empezar a entrar el espíritu de vida. Aquellos que están perdidos van a volver. Los hijos pródigos van a volver en este 2026. Bendito sea Dios. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, dice nuevamente el Señor. Lo confirma una y otra vez en el versículo 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El pecado, hermano, nos va a llevar a la muerte. Nos va a llevar a la muerte espiritual. Sin lugar a duda, el pecado nos va a llevar a la muerte espiritual. El Salmo 51, versículo 10 y versículo 11. El salmista aquí, David, recuerda que el otro día vimos allí la palabrita crea. Dice el salmista David, después de haber pecado, una muerte espiritual en él, seco, dice: oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista había pecado, como ya saben, y le ruega a Dios que no quite de él su Santo Espíritu. Por haber pecado, por haber ido contra Dios, por haber desobedecido, por haberle fallado a Dios, siendo rey de Israel. Le dijo: Señor, por favor, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto, y no apartes de mí, oh Dios, tu Santo Espíritu. Recordemos nosotros cada día eso, que no se aparte el Espíritu Santo de nosotros, que no se aparte la presencia y la dirección del Espíritu Santo de nosotros. Cuando pecamos, hacemos que haya una separación o una desconexión del Espíritu Santo. Vamos a utilizar esa palabra. Como que se desconecta dentro de nosotros ese chip del Espíritu Santo, para que entiendan los jóvenes. Se desconecta cuando nosotros pecamos. Y tenemos que volver a Él, pedirle perdón, arrepentirnos de corazón
para que Él vuelva a conectar nuevamente esa conexión. Y que dentro de nuestra mente estemos de vuelta alineados al Espíritu Santo. El poder de Dios llegó aquí en el Valle de los Huesos Secos, mostrándole al profeta para dar vida. Lo vemos en Lázaro, como Jesucristo le dijo: Lázaro, sal fuera. Después de 4 días de muerto, Jesús le dijo: sal, estás vivo, no has muerto. Te queda un resto todavía para hacer. Y hoy el Señor también quiere para nosotros eso. No estás muerto, no estás muerta. Dios quiere hacer algo contigo. Dios tiene más cosas para ti. Dios quiere hacer algo lindo en este año, el año que viene, mañana, pasado, cuando sea. Dios quiere hacer algo contigo. Porque cuando llega ese ruaj de Dios a nuestras vidas, el poder nos renueva. Ese poder nos transforma. Solo el poder del Espíritu Santo nos puede transformar. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar a un pecador. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar a un asesino. Solo el poder del Espíritu Santo puede cambiar al drogadicto. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios. Hermanos, ya para finalizar, en Mateo 3:11, la palabra del Señor nos dice: Juan, lo vimos en la representación de la obra en Navidad. Juan dice: yo bautizo en arrepentimiento, en agua, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará. ¿En qué dice? En el Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ese poder de Dios está activo hoy para tu vida. El poder del Espíritu Santo hoy quiere gobernar tu vida y mi vida. Anhelemos el bautismo del Espíritu Santo y del fuego, porque ese fuego va a consumir todas las obras del diablo que había en nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros y el fuego va quemando y nos va restaurando y va eliminando toda suciedad, todo lo que estaba feo, todo lo que traíamos del mundo. El Espíritu Santo comienza a quemarlo, hermano. Anhelemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Anhelemos ese bautismo de poder. Anhelemos esa investidura de dunamis, hermano. Queremos ser una iglesia efectiva. Queremos ser una iglesia poderosa. ¿Quieres caminar en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Llénate de la presencia del Espíritu Santo. ¿Queremos servir a Dios? Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Solo el ruaj de Dios puede provocar un milagro en tu vida. Dani, por favor, ayúdame. Solo el ruaj de Dios puede provocar un milagro. Solo el Espíritu de Dios. Vaya poniéndose de pie. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer un milagro en su vida. Solo el ruaj de Dios va a provocar una transformación en tu vida. Solo la presencia del Espíritu Santo te va a cambiar la condición. Solo la presencia del Espíritu Santo te va a restaurar. Solo la presencia del Espíritu Santo te va a capacitar para que tú le sirvas en toda buena obra.